Se llama Biblia porque es un conjunto de libros, un conjunto de libros inspirados por el Espíritu Santo, pero escrita por hombres, ¿verdad? Entonces, a veces se usa un lenguaje muy coloquial, muy humano, para representar algo que Dios quiere decir, pero más que todo la palabra de Dios está hecha para que usted y yo conozcamos qué es lo que Dios quiere para su pueblo, qué es lo que Él desea cuando la abrimos, cuando la tenemos junto a nosotros. ¿M? Es una palabra que encierra libros históricos, libros sapiensales, incluso algunos llenos de parábolas y libros proféticos. Eh, Dice Romanos 15, 4, 5. Todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las escrituras tengamos esperanza y que el Dios de la paciencia y del consuelo les conceda tener el mismo sentir los unos para con los otros conforme a Cristo Jesús, palabra de Dios. Entonces, todo fue escrito ¿para qué? Para que conozcamos el contexto de la historia del pueblo de Dios, quién fue ese pueblo, qué quería Dios de ese pueblo y que nosotros también somos pueblo de Dios. ¿Mm? La palabra de Dios viene al ser humano, pero viene con una misión, que es transformar el corazón de nosotros. Saber que nosotros somos sus hijos y que necesitamos saber qué es lo que quiere este Padre, qué es lo que quiere este Dios Todopoderoso que nos ha querido traer al mundo y enseñarnos mediante el poder de su Santo Espíritu cuál es su voluntad. Vemos en 1 Tesalonicenses 2:13. Por eso, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, la aceptaron. Vean qué importante. No como la palabra de los hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. ¿Qué significa esto? Que la palabra de Dios no es un libro cualquiera, que yo pueda agarrar, abrir y solamente investigar o solamente tomar para saber, sino más bien tiene que ser un libro que yo abro con el deseo de que ese libro me transforme. Y vea que dice San Pablo, hablando a los tesalonicenses, les dice que ojalá, que qué dicha, que ellos aceptaron la palabra no como una palabra de hombres, sino más bien como la palabra que Dios quería que ellos recibieran. Y vean lo importante que dice después al final. Dice, también hace su obra en ustedes los que creen. O sea, cuando nosotros abrimos la palabra de Dios, no lo hacemos solo para investigar, para saber, con una cuestión así como mera curiosidad, sino al contrario, tenemos que tomarla con fe, porque la fe es la que hace que nosotros, que esa palabra entre en nuestra vida y haga lo que tiene que hacer. ¿Mm? Como dice el profeta Isaías, así como la lluvia cae a la tierra y no se va sin haber cumplido la misión que es empaparla para que la tierra germine, así también la palabra de Dios viene a nosotros y no se va hasta que haga la obra en nosotros. ¿Sí? Entonces, vamos a ver el primer tema que hemos estado estudiando desde hace rato, como les hemos dicho, desde que empezamos esta vivencia de la palabra, esto es largo y va para rato. Y no tenemos prisa. Queremos aprender,
Y vean, junto con ustedes estamos aprendiendo nosotros, estamos repasando, estamos dejando que la palabra entre y que la palabra nos sature del amor que Dios nos quiere transmitir. Entonces, en el primer tema teníamos que Dios, si ustedes tienen, están en computadora o están en el teléfono y tienen ahí la diapositiva, le pueden dar un pantallazo para que les quede ahí las imágenes. En el primer tema teníamos a la creación, donde Dios en Génesis 1:1 y en el capítulo 2 nos muestra cómo Él, en su infinita misericordia, crea el mundo. Dice que lo crean 6 días, perdón, y en el séptimo descansa. Pero cada día que Dios creaba algo nuevo, Dios decía que todo lo había hecho muy bien. Es que ni siquiera lo había hecho bien, todo lo había hecho muy bien. Y cuando creó al hombre y a la mujer, todo lo hizo muy bien. ¿Sí? En una parte del relato dice que creó al hombre primero y luego lo durmió y de su costilla sacó a la mujer para que le fuera su compañera idónea. ¿Mm? Pero resulta que ya Dios contaba con un enemigo y ese enemigo era y es el diablo. ¿Sí? Un ángel de luz, un ángel caído, un ángel que no nos quiere ver salvados, que no quiere que nosotros seamos felices, que no quiere que nosotros estemos junto a Dios porque sabe que junto a Dios nos va muy bien, junto a Dios somos bendecidos. El enemigo quiere que seamos parte de su bando. Entonces viene Dios, crea el mundo, pone a Adán y Eva en el paraíso y les da una única orden, que no prueben del árbol del bien y del mal que está en el centro del paraíso. Bueno, llega la serpiente, se le aparece a Eva y la conquista. Le habla al oído y le dice que Dios lo que no quiere es que se hagan como dioses. Ahí están las citas bíblicas para que ustedes cuando tengan tiempo las repasen. Que Dios no quiere que ellos sean como dioses. Entonces, Eva come del fruto prohibido. El fruto prohibido no va a ser necesariamente una manzana. ¿Qué significa la manzana? Es que es algo apetitoso, porque el demonio es muy astuto y nos entra a nosotros por los sentidos. Entonces le pone la imagen de la manzana, que es solo una imagen, para que ella la pruebe. Y cuando la prueba, le da a su esposo. Los dos habían recibido la advertencia de que no podían comer del árbol y los dos cayeron. ¿Mm? Ella invita a él y él no dice que no. Entonces hay una caída. Y cuando hay una caída, hay un destierro. ¿Qué pasa? Sale del paraíso. Ya Dios no los quiere ahí. ¿Por qué? Porque ya ensuciaron la obra maravillosa que Dios había hecho. ¿Quién fue el artífice de esto? El enemigo. El Apocalipsis dice que el enemigo vino a la tierra para perseguir a aquellos a los que Dios ama. Él es tan enemigo de Dios que no le puede hacer nada a Dios porque Dios es más que él. Entonces, como no le puede hacer nada a Dios, viene, baja a la tierra para hacerle mal a aquellos a los que Dios ama. ¿Mm? Y él no sé si se dice, se congracea en hacernos caer, en alejarnos de Dios. Pues la misericordia de Dios es tan grande que una vez que el enemigo hace caer al hombre y Dios llega y le dice, ¿dónde estás? No te encuentro, no te veo. Es que me escondí porque estaba desnudo. ¿Y cómo te diste cuenta que estaba desnudo? ¿Mm? Entonces ya cuenta que la mujer que me diste por compañera, como siempre le echamos la culpa a los demás, ¿verdad? La cosa es que entonces Dios, al ver que la obra maravillosa que él había hecho, que todo lo había hecho muy bien, se estaba viendo empañada por el pecado. Entonces da una promesa
Génesis 3:15. ¿La promesa de qué? La promesa de un Salvador. La promesa de Jesús que va a venir a dar la vida en abundancia que el pecado nos quitó. Luego viene la segunda parte, ¿verdad? Los patriarcas. Dios escoge a un hombre. Ese hombre se llama Abraham. ¿Quién es Abraham? Abraham es un hombre que era una persona politeísta, o sea, que creía en muchos dioses, pero que Dios un día le toca el corazón y le dice, Abraham, Abraham, sin la doble A, Abraham, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. Entonces Abraham toma a su esposa, a su primo Lot y se van de la tierra con muchos bienes, pero van a una tierra que no sabe qué es exactamente lo que Dios le va a mostrar. Sin embargo, él le cree a Dios y por eso Dios le cambia el nombre y le llama Abraham. ¿Por qué? Porque es un hombre de fe, un hombre de visión, un hombre que se va a convertir en el padre de todos los creyentes. Abraham y su esposa eran estériles. Entonces, Abraham le hace una promesa, Dios le hace una promesa a Abraham cuando Abraham está viendo las estrellas. Le dice que su descendencia va a ser tan grande como ese firmamento, como ese montón de estrellas que están en el firmamento. Abraham le cree, pero ya Abraham tenía 75 años. ¿Mm? Se van haciendo, se van haciendo viejitos, se van haciendo mayores, van entrando en esa senitud, pero resulta que Dios le confirma de nuevo a Abraham que va a ser padre de muchas naciones. Sara se impacienta y como no ve que todavía llega, que no llega la acción de Dios, entonces le dice a Abraham, toma la esclava Agar y ten hijos con ella. Ella interpreta el plan de Dios así. Abraham se acuesta con la esclava, tiene un hijo que se llama Ismael, pero después, cuando Dios cumple su promesa, Ismael tiene que salir de la casa de Abraham porque, como dijo Sara en su relato bíblico, no puede el hijo de la esclava vivir con el hijo de la promesa. Eso significa que no puede vivir la gracia de Dios junto con el pecado. ¿Mm? Entonces, Abraham deja ir a su hijo Ismael, Dios auxilia a Ismael en el desierto, pero Abraham tiene a su hijo Isaac, hijo de la promesa. Y a partir de ahí empieza toda la travesía del pueblo de Dios con las promesas que Dios va dando en su debido momento. Isaac se casa y tiene a dos hijos, a Jacob y a Esaú. ¿Mm? Son dos gemelos. El mayor era Esaú, pero Esaú era muy despistado. Entonces Esaú resulta que un día llega con hambre y le dice, Jacob, que era muy astuto, le dice, dame de tu plato de lentejas. Y Jacob le dice, solo si me vendes tu primogenitura. Y Esaú le dice, ¿qué me importa a mí la progenitura? ¿Qué está diciendo ahí? No me importa el plan de Dios. En estos momentos tengo hambre. Así hacemos los seres humanos siempre. Por eso se dice que el plan de salvación es la historia del pueblo de Dios y es mi propia historia. Porque cuando tenemos una necesidad, rapidito le damos la espalda a Dios. Entonces, Esaú le da la espalda a Dios y Jacob se queda con la bendición del padre. Eran gemelos, pero Esaú era el mayor, el primogénito nació de primero, pero Jacob se queda con esa bendición. Luego, Jacob lucha con el ángel de Dios y Dios le cambia el nombre por haber luchado y ganado
con el ángel de Dios y le cambia el nombre por Israel. De ahí nace el pueblo de Israel. Jacob tiene muchos hijos, tiene 12. Es una historia muy bonita y ahí ustedes espero que se encanten con la Biblia y empiecen a leer más. ¿Qué pasa con Jacob? Jacob va, se enamora de Raquel, pero Raquel tiene una hermana mayor que se llama Lea. Jacob llega, Lea, le trabaja a Labán, que es su tío, por su enamorada. Pero Labán le hace una trampa y en el día de la boda le da a Jacob a la hermana mayor. Jacob se casa, como ellas antes iban cubiertas, entonces Jacob viene y dice, ok, no me dieron a la que era. Y Labán le dice, trabájame 7 años más y te doy a Raquel. Jacob amaba tanto a Raquel que trabaja 7 años más y resulta que Raquel era estéril. Y ahí viene toda la historia de que Raquel le da a la esclava para que él tenga hijos con la esclava. Entonces Lía le da también la esclava para que tenga hijos con ella. Y Jacob termina teniendo 12 hijos. Jacob tiene 2 hijos con su amada Raquel, José y Benjamín. Entonces, José era odiado por sus hermanos, y ahí viene toda la historia de José, que yo sé que ustedes la han escuchado y la hemos visto también en televisión, cuando en Semana Santa se da toda la parte de cuando a José lo venden en Egipto y lo hacen ayudante del faraón, y bueno, ahí toda la historia. José salva al pueblo o a su padre con toda eh, iba a decir la catizumba, como decía mi abuela, con toda aquella generación que traía Jacob para que se trajo José hacia Egipto. En Egipto los vuelven esclavos un tiempo después cuando muere el faraón y entonces sigue la historia. ¿Qué es esta historia? Una historia de pecado, una historia de errores y una historia de intervención de Dios cada vez que Dios ve que su pueblo se está perdiendo, cada vez que ve que su pueblo está sufriendo. ¿Sí? Después viene lo que les hablaba de la larga esclavitud, 40 años, ¿verdad? Esclavos en el desierto, en Egipto. Luego Dios manda a Moisés. Moisés libera con el poder de Dios al pueblo, pero el pueblo eh, pierde el enfoque y duran 40 años en el desierto. En esos 40 años el pueblo se purifica, Moisés muere y solo su hermano Aarón es el que entra y conquista la tierra de Canaán, que la tierra de Canaán va a ser la tierra prometida. ¿Mm? En estos momentos, la tierra de Israel. Luego vienen los jueces y la monarquía. Todos los demás pueblos tenían un rey y ellos también querían tener un rey. Entonces, por medio de los jueces, Dios les da su primer rey y ese primer rey es Saúl. Luego viene, sustituye a Saúl el rey David, que del rey David van a ser que el descendiente de David iba a ser el hijo de Dios, ¿verdad? El que iba a nacer de María. Entonces, y luego de David nace Salomón, que dicen que fue el rey más sabio, pero el más estúpido. Me perdonan la expresión, pero así lo dice la lectura. Que es una persona que Dios le regala un don de sabiduría, porque Él lo pide, y también le regala muchas riquezas, pero se pierde en el camino también con mujeres paganas y haciendo lo que Dios no le gusta que hagamos. ¿Sí? Luego vienen bueno, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta?
¿O está más o menos explicada No, Está muy sí, bonita explicada, está muy bien, se lo Bueno, entiende muy gracias, bien. gracias. Doña Janet iba a decir algo. Ujú. Ujú. Se le apagó el Está, micrófono. sí, Sí. no, que está muy bien explicada, se entiende Ah, muy ok. bien Y desde Jessica creo que también abrió el micrófono. Fue que me confundí ahí. Jessica abrió el micrófono. está bien explicada, bien, bien, Sí, bien. muy bien. Ahí, ¿esto de qué se trata? Que nosotros vayamos tomando la palabra y dándonos cuenta qué es lo que Dios quiere a través de esta bendita palabra de Dios que nos va a transformar la vida. Luego viene la parte de los profetas que nos dio Ernesto hace 8 días. Y ¿cuál era la misión del profeta? Dice que la misión del profeta es ser una voz viva en medio del pueblo para recordar las promesas entre Dios y su pueblo, para enderezar y corregir. Por lo tanto, la misión del profeta tiene una doble finalidad: anunciar y denunciar. ¿Qué anuncia? El amor de Dios. ¿Qué anuncia? La salvación. ¿Qué anuncia? Las bondades de Dios. ¿Qué denuncia? El pecado. ¿Qué denuncia? La soberbia. ¿Mm? ¿Qué denuncia? El momento en que nosotros caemos en errores y nos alejamos del Señor. Dice que el profeta no es el que habla de Dios, sino que el que habla en nombre de Dios. Es como aquel que tiene la antenita conectada y que Dios le está diciendo, dile esto a mi pueblo, y él habla en nombre de Dios al pueblo. ¿Mm? Ellos a veces no son aceptados, son rechazados, dudan de ellos, eh, a veces se sienten desplazados porque les toca dar unos mensajes muy fuertes al pueblo. ¿Mm? El pueblo a veces lo toma a bien y a veces lo toma a mal, como somos los seres humanos, ¿sí? Dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 218, en la segunda parte, dice así: a lo largo de su historia, Israel pudo descubrir que Dios solo tenía una razón para revelársela y escogerlo entre todos los pueblos como pueblo suyo: su amor gratuito. El Israel comprendió, Israel comprendió, gracias a sus profetas, que también por amor Dios no cesó de salvarle y de perdonarle su infidelidad y sus pecados. Palabra de Dios. Qué lindo, y digo palabra de Dios porque viene la cita del profeta Isaías 43:1-7. Entonces, ¿qué son los profetas? Aquellos que vienen a advertirle al pueblo lo que están haciendo mal y a darles las pautas que Dios quiere que sigan para poder llegar a la salvación. Vamos a ver primero el libro de Jonás. Bueno, Ernesto nos explicaba que hay profetas mayores y profetas menores. Entre los profetas se clasifican así porque por la cantidad de escritos, de capítulos que tiene cada libro, ¿sí? Vamos a ver hoy tres profetas menores, que son libros muy cortos, pero no por decirles menores es que son menos importantes, sino por la cantidad que lleva el escrito, ¿sí? La cantidad de capítulos. Ok, vamos a ver a Jonás. Jonás es un libro profético muy diferente, por eso lo puse de primero, para que nosotros podamos entender más o menos cuál era la temática que Dios quería con Jonás. Jonás solo tiene 4 capítulos.
Es una narración con fines didácticos, casi una parábola. Y ya vamos a ver por qué se dice casi una parábola, porque es un relato que tiene, podría ser un poco de ficción, pero que tiene un mensaje muy profundo, que ya lo vamos a ver. Está escrito en el año 5 antes de Cristo y dice que es un reflejo de la época después del destierro. Jonás es el típico representante del judío fiel, observante de la ley, que se niega a aceptar a los paganos. El profeta Jonás es enviado por Dios a predicar a un lugar muy importante, a Nínive, que es la capital de Asiria. Ahí vamos a ver la historia de Jonás. Los judíos pensaban que solo ellos se salvaban y Dios les muestra por medio de este libro que él ama a todos, que los judíos eran el pueblo elegido, pero que Dios quería que toda la humanidad se salvara, que Dios no quería que hubieran personas que que fueran esclavos del pecado. Entonces, Dios manda a Jonás a predicar a un pueblo que se llama Nínive y a veces los profetas pensaban que Dios no quería tener nada que ver con los opresores y los enemigos de Israel. Pero Dios nos muestra a través de este libro cómo su mensaje va a llegar, un mensaje de salvación, porque el amor no tiene límites. ¿Alguien ha escuchado el pueblo, la historia de Jonás y qué fue lo que Jonás hizo y qué fue lo que Dios le mostró? Bueno, yo lo he leído, creo que Jonás primero no hizo caso al Señor, ¿verdad? Dios no hizo caso, entonces él se fue para otro lado, se montó en una barca ahí y de ahí, bueno, se dieron cuenta empezó una tormenta, ¿verdad? Y se dieron cuenta los pescadores, los que iban ahí, de que Jonás, bueno, tenía que ver algo ahí. Él les dijo, lo tiraron al mar, se lo tragó una ballena y ahí estuvo 3 días. Después él regresó otra vez, entonces lo mandaron bueno, Dios le volvió a hablar, ¿verdad? Que Nínive iba a ser destruido, pero él tenía que ir a anunciar, ¿verdad? A la gente que se arrepintiera. Y él se fue y en un día hizo todo lo que Dios le dijo y salvó a Nínive. Al final le hizo caso. Muy bien. Y le hizo caso a regañadientes. A regañadientes, sí. ¿Alguno de nosotros algún día ha recibido una orden de Dios y ha ido a regañadientes o le hemos dicho definitivamente que no? Sí, a veces. Okay, pues A mí sí me ha pasado, ¿verdad? Yo yo soy puedo levantar alguna las vez le he dos hecho. manos y puedo decir que me parezco a Jonás cuando a veces las cosas no me parecen y Ajá. Dios sabe por qué. Dios sabe por qué quiere las cosas y a veces nosotros nos comportamos como Jonás. Yo solo les voy a leer unas partecitas, ¿verdad? Del libro de Jonás y ya nuestra hermana nos explicó qué es exactamente lo que Dios le estaba pidiendo. Dicen que Jonás, el nombre de Jonás significa paloma. Jonás dice en el 1:1, capítulo 1:1 de Jonás. Yahvé habló a Jonás, hijo de Amitai, diciéndole, prepárate y vete a Nínive, la metrópoli, para anunciarle que su maldad ha llegado hasta mí. Jonás se preparó para huir a Tarsis, para huir lejos de Yahvé. Bajó a Jope, encontró un barco que zarpaba para Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó para ir con ellos a Tarsis, lejos de Yahvé. Pero Yahvé desencadenó un viento tempestuoso sobre el mar y se desencadenó una borrasca tan violenta
que el barco amenazaba naufragar. Los marineros se asustaron y cada cual pedía auxilio a su Dios. Luego arrojaron por la borda la carga del barco para aligerarlo. En cambio, Jonás había bajado a la bodega del barco y dormía profundamente. Voy a hacer espacio sin decir palabra de Dios porque vamos a terminar. Jonás lo mandaron a predicar a Nínive, ¿y a dónde se fue? A Tarsis. A Tarsis, se fue a Tarsis huyendo de Dios, muy vivo, se metió, dice que en la bodega del barco, mientras todo el mundo estaba ahí viendo a ver cómo sacaba agua del barco, Jonás dormía. ¿Mm? Jonás dormía. Y entonces, dice en el versículo 8, le preguntaron, dinos por qué nos sucede esto, cuál es tu oficio, de dónde vienes, cuál es tu país y de qué pueblo eres. Jonás respondió, soy hebreo y creo en Yahvé, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres se asustaron mucho y le dijeron, ¿y qué has hecho? ¿Y por qué has hecho esto? Pues por lo que había contado, dedujeron que huía de Yahvé. Entonces, ahí le piden a Jonás que le pida a Dios que, que dé la pauta a seguir para que cese la tormenta. Entonces, Jonás le dice a Dios que lo tire al mar, que lo tiren al mar, le dice a ellos, ¿verdad? En el mar, una ballena abre su bocota, se traga a Jonás y Jonás dura 3 días y 3 noches en ese pez hasta que Dios le ordena al pez que lo vomite. ¿Y saben a dónde lo vomitó? En Nínive. En Nínive, donde Dios quería que Jonás estuviera. ¿Quién podrá escapar de Dios? ¿Mm? ¿Quién podrá alejarse de Dios? ¿Quién podrá decirle que no? ¿Mm? ¿Quién? Dios ordena al pez que lo vomite y Jonás llega a Nínive y les predica. ¿Mm? Les predica en el capítulo 3, dice, los ninivitas, dice el capítulo 3, versículo 4, Jonás comenzó a atravesar la ciudad y caminó un día entero proclamando, en el plazo de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, organizaron un ayuno y grandes y pequeños se vistieron de saco. El anuncio llegó hasta el rey de Nínive, que se bajó del trono, se quitó su manto, se cubrió de saco y se sentó en ceniza. Luego mandó a proclamar en Nínive este decreto del rey y sus ministros, que hombres y bestias, ganado mayor y menor, no prueben bocado, ni pasten, ni beban agua, que hombres y animales se vistan con sacos e invoquen a Dios con insistencia y que cada uno se convierta de su mala conducta y de sus malas acciones. Al ver Dios, si se arrepiente, a ver si Dios se arrepiente y se compadece, se aplaca el ardor de su ira y no perecemos. Cuando Dios vio lo que hacían y cómo se convertían de su mala conducta, se arrepintió del castigo que había anunciado contra ellos y no lo ejecutó. Palabra de Dios. ¿Es misericordioso Dios? Sumamente misericordioso. ¿Nos quiere salvar? Por supuesto, todos los días. Todos los días. Y Dios le manda, así como nos ha mandado a nosotros personas que nos digan, no vas bien por ahí, eso que estás haciendo no le agrada a Dios,
No lo dice a través de los sacerdotes, a través de los predicadores, hasta de todo lo que escuchemos ahí en YouTube que nos ayuda a comprender la palabra de Dios. Él utiliza ahora hasta las plataformas de las redes sociales para hablarnos. ¿Ah? Arrepiéntanse, cambien de conducta, si no les va a pasar cosas malas. Y es que no es que Dios nos quiera castigar, es que el mismo pecado nos castiga. El mismo pecado al apartarnos de Dios nos lleva a una soledad absoluta en donde nosotros empezamos a buscar sustitutos de Dios. ¿Hay alguien con la mano levantada? Yo, doña Marlene, Sí, Gaby, gracias. es Dime. que, bueno, este texto hace unos días atrás, estuvo dentro de la liturgia, ¿verdad? Ujú. Y, y ahí me gustaría compartirle un poquito lo que nos dijo a nosotros el sacerdote aquí, que es un elemento importante, que aún así, Jonás, después de todo lo que había pasado, ¿verdad? Después de haber dicho que no, irse en el barco, que la ballena, ya al verse en Nínive y todo, aún así estando ahí, él no quería hacer lo que Dios le mandaba, ¿verdad? Y, y ahí en el capítulo 3 ahí nos dice que para recorrer Nínive se duraba 3 días, pero que Jonás dio el anuncio que Dios le había mandado en un día, o sea, él en un día recorrió, se supone que todo el lugar, ¿verdad? O sea, la carrera, aún así, como no queriendo dar el mensaje como era, ¿verdad? Entonces, lo hizo en un solo día, pero aún así, Dios es misericordioso. Muy importante, Gaby, gracias. Porque vean, hasta el rey. Pero es que Jonás sabía que Dios era misericordioso y Jonás no quería quedar como mentiroso. Entonces, Jonás lo hizo lo más rápido posible para que Dios cumpliera su cometido, que era castigar al pueblo. Pero hasta el rey se vistió de sayal, hasta el rey se bajó del trono, hasta el rey le dijo a todo mundo, por favor, conviértanse, hagan oraciones, hagan lo que tengan que hacer para que esto no suceda. Y Dios vio con buenos ojos al pueblo. Y Jonás se enoja con Dios porque el pueblo se arrepintió y dijo, sí, yo sabía que eras misericordioso, por eso no quería venir. Y entonces está tan obstinado que en el capítulo 4 habla de que él quería morir, estaba deprimido, quería morir. Y entonces dice que hacía tanto sol que Dios hizo crecer un árbol de resino. Y entonces ese árbol de resino crece y le da sombra a Jonás. Y entonces, pero en la mañana, cuando Jonás amanece, el árbol se lo habían comido los gusanos. Y Jonás se enoja aún más. Qué carácter de hombre, ¿no? Se enoja aún más y se enoja con Dios. Y vean qué bonito lo que le dice Dios. Entonces Dios dijo a Jonás en el capítulo 4, versículo 9. Porque Jonás le dijo, prefiero morirme a estar vivo. Entonces Dios le dijo a Jonás, ¿te parece bien enfurecerte por el ricino? Respondió, sí, me parece bien enfurecerme hasta la muerte. Vean ustedes. Y Yahvé replicó, tú te compadeces de un resino que no te ha costado hacer crecer, que al cabo de una noche apareció y al cabo de otra pereció. Y no voy yo a compadecerme de Nínive, la metrópoli, donde viven más de 120,000 personas que no distinguen el bien del mal y una gran cantidad de animales. Vean en lo que Dios se fijó, en esa multitud de personas que no saben distinguir el bien del mal. ¿Qué está pasando con la juventud de hoy? ¿Ustedes no creen que no saben distinguir entre el bien y el mal? ¿Ustedes no creen que hoy esta generación, pues hasta nosotros que no somos de esta generación,
a veces no sabemos distinguir entre el bien y el mal. Entonces Dios que se compadece porque Dios no quiere que suframos, Dios no quiere que estemos en el pecado, Dios no quiere que seamos arrastrados al infierno. ¿Mm? Dios quiere que nos salvemos. Entonces es una historia bellísima la de Jonás, que aunque sea lo que sea, una parábola, eh, es la historia del amor de Dios. Una advertencia, un arrepentimiento y una salvación. Hola, hola. Sí, pero al final Jonás le hace como una alabanza a Dios, que le dice que él es un Dios misericordioso, que él sabía. Creo que es en esa parte, en la última. No me acuerdo, sí, porque esa lectura siempre me ha gustado. La de Jonás. Hay una partecita, yo sabía que tú eras un Dios misericordioso, no sé qué. Hay una Ujú. partecita que le dice. Entonces él reconoce que Dios es un Dios que nos perdona y que al final nosotros también sabemos que Él es todopoderoso. Creo Sí, que es eso lo dice, en ese sí. Ujú. sí, muchas gracias. Eso lo dice en Jonás 4:1. ¿Mm? Ay, ya ve, ya lo decía yo cuando estaba todavía en mi tierra, por eso me apresuré a huir, pues sabía que tú eres un Dios clemente, compasivo, paciente y generoso, que se arrepiente del castigo. Así que ya ve, quítame la vida, pues prefiero morirme a estar vivo. Y Yahvé no entiende, le dice, ¿te parece bien enfurecerte así? ¿Por qué se enfurece Jonás? ¿Por qué tan duro ese corazón? ¿Por qué no queremos que los demás se salven? ¿Por qué no queremos que los demás busquen a Dios? ¿Por qué mejor, en lugar de estar peleando con aquellos que no quieren nada con Dios, tratamos de atraerlo a Dios? ¿Sí? Nosotros también nos convertimos en profetas. Bueno, vamos a ver a Joel. El profeta Joel está escrito hacia el año 400 antes de Cristo. Su nombre significa Yahvé es Dios. Se dirige a una comunidad judía que goza de años de paz tras un buen tiempo después de Babilonia. El pueblo fue deportado a Babilonia y allá sufrió muchísimo. Dice que Joel se divide en dos partes, en un tiempo de destrucción y un tiempo de renovación. ¿Mm? Y también es llamado el profeta de Pentecostés. Joel se dirige a una comunidad en un tiempo muy difícil. ¿Mm? Pero lo que quiere es advertirles que si nos alejamos de Dios, podemos entrar en un tiempo de destrucción que Dios no quiere. Es lo mismo que estamos hablando del mensaje de los profetas, anunciar y denunciar. El capítulo 1 y el capítulo 2 de Joel hablan de una plaga de chapulines y recuerda el pasado, cuando los poderosos ejércitos de Babilonia asolaron al país. El profeta ve en la plaga un castigo del Señor y congrega al pueblo para celebrar una liturgia penitencial. ¿Y qué es lo que le dice al pueblo? Los invita a la penitencia, a la oración. El capítulo de Joel tiene, para ver, tiene 4 capítulos, ¿sí? Es muy rapidito de leer. Yo creo que tal vez en esta semana ustedes se pueden leer los 3 profetas que estamos estudiando, porque es muy, muy pequeñito. Lo de Jonás y Joel tienen 4 capítulos y Abdías tiene solo 1. También Dios los invita a un tiempo de renovación. A partir del capítulo 2, bueno, en el capítulo 2 viene la plaga de las langostas, de los chapulines, que asaltan la ciudad, escalan la muralla, suben hasta las casas a través de las ventanas como ladrones. O sea, todo esto son signos. ¿Qué serían ahora las langostas? Toda la serie de pecados en la que estamos cayendo la humanidad. Vea, es que estamos otra vez bañados de superstición. Yo que creía que esta generación nueva
no creía en la superstición, en las hechicerías, en los amuletos. Más bien han caído como más profundo. ¿Por qué? Porque hay una cultura de no Dios. Hay una cultura de Dios no existe, Dios no tiene injerencia sobre mí, yo soy un Dios. De eso se hablaba con un muchacho y me decía, es que si la palabra de Dios dice que nosotros somos a imagen y semejanza de Dios, eso significa que nosotros somos dioses. Le digo yo, sí, ese es el engaño del mundo hoy, que piensan que nosotros somos dioses y podemos hacer lo que nos da la gana y con eso podemos armar, construir o destruir cualquier cosa en este mundo, pero no es eso. Le digo, usted es hijo de su mamá, pero usted no es su mamá. Nosotros somos hijos de Dios, pero nosotros no somos dioses. ¿Mm? Tenemos que estar bajo esa tutela de Dios para podernos salvar. Y es lo que habla el profeta Joel, ¿verdad? Ella habla del día de Yahvé en el capítulo 3 y en el capítulo 4. El día de Yahvé. ¿Qué es lo que pasa en el día de Yahvé? Es un tiempo de renovación. Si los ejércitos extranjeros y la plaga han sido una prueba terrible, mayor será el día del Señor, donde Dios juzgará a las naciones. ¿Mm? Pero su juicio no será solo de castigo, sino sobre todo de liberación. A veces creemos que Dios está apuntando en el libro de la vida todo lo que yo estoy haciendo, todo lo que yo, para luego sacar el látigo y tome. ¿Mm? Como decían antes, tome chichi, ¿ah? Tome y guarde para mañana. No, el, el Dios que tenemos es un Dios que espera liberarnos, que nosotros nos liberemos, pero Él quiere hacerlo, pero necesita que nosotros le demos permiso, necesita que nosotros le digamos que sí, y por eso vienen los profetas a anunciar y a denunciar para que nosotros le digamos sí, sí al Señor. Sí quiero este proyecto de Dios, pero para eso tenemos que renunciar. Renunciar a que a nuestro pecado, renunciar a que a nuestra forma de ver la vida, renunciar a que a nuestra forma de querer conducir nuestra vida y doblegarnos ante Dios y decir, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Como dijo mamá María, he aquí la esclava del Señor. Entonces, en este tiempo de renovación, ¿qué es lo que quiere el profeta Joel anunciar al pueblo? Que habrá un gran día, el día del Señor Yahvé, que Él vendrá de en medio de su pueblo y derramará su espíritu sobre toda carne para que todos conozcan el nombre del Señor. ¿Mm? Y ahí es donde entra que se le llama también el profeta de Pentecostés, porque ahí en Joel 3, 1, 2 dice así, después de esto yo derramaré mi espíritu sobre todo mortal y profetizarán sus hijos y sus hijas. Sus ancianos tendrán sueños y los jóvenes verán visiones. Y hasta los siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y realizaré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Palabra de Dios. Y ahí sigue. Esa es la efusión del Espíritu Santo. ¿En quién? En todos. Derramaré mi espíritu sobre todo mortal. Por eso, antes de la palabra de Dios, nosotros tenemos que invocar el Espíritu Santo para que Él nos ilumine y nos enseñe qué es lo que la palabra de Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces a Joel se le llama el, el profeta de Pentecostés. Y ahora vamos a ver el último, que se llama Abdías. Vamos a ver. Voy a dejar de compartir para ver si puedo compartir un pequeño video. Vamos a ver si lo logro, porque la otra vez quise compartir un video y no lo pude lograr. Vamos a ver.
Me avisan si lo están viendo. ¿Lo ven? Sí, ya ahí se está viendo. Vamos a ver si se escucha, porque esa es otra trama. Vamos a ver. ¿Se oye? No, no se escucha. No se escucha. No, no, no se escucha. Temas de juicio divino contra el ¿Ahí? antiguo. Sí, ahí ya se escucha. Ok. El libro del profeta Abdías. Este es el libro más corto de todo el Antiguo Testamento, con apenas 21 versículos. Y a primera vista no luce muy prometedor. Es una serie de poemas de juicio divino contra el antiguo pueblo de Edom, que fue una nación vecina a Israel del otro lado del Mar Muerto. Sin embargo, hay muchas otras cosas sucediendo aquí. Primero que nada, aquí está la historia que hay detrás. El pueblo de Edom era único porque tenía ancestros en común con los israelitas. Ambos pertenecían a la familia de Abraham, quien con Sara tuvo un hijo, Isaac, y quien a su vez con su esposa Rebeca tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Ahora, el libro de Génesis nos contó la historia de estos 2 hermanos, y lo menos que podemos decir es que ellos tuvieron una relación tensa. Luego, ellos recibieron los nombres de Israel y Edom, que eventualmente se convirtieron en los nombres de las familias que descendieron de ellos. Y estas familias reprodujeron la misma relación difícil de sus ancestros. Israel y Edom tuvieron tensiones enormes a lo largo de los siglos, pero todavía compartían ese lazo familiar. Y es ese lazo el que fue traicionado y roto en los trágicos eventos de la caída de Jerusalén a manos de Babilonia. Cuando Israel fue invadido y conquistado por Babilonia, el pueblo de Edom aprovechó la situación y saqueó otras ciudades israelitas, capturando y hasta asesinando a refugiados israelitas. En otros libros proféticos, Dios hizo responsables a los vecinos de Israel por esta clase de violencia. Así que aquí, Abdías hace lo mismo con Edom. El breve libro tiene 2 mitades. La primera parte es una serie de acusaciones contra los líderes de Edom, específicamente por su orgullo y su autoexaltación. Tiene un sentido literal, ya que vivían en rocas altas en el desierto, pero también metafóricamente, pues ellos realmente se creían superiores a los israelitas. Y es ese orgullo el que llevó a los edomitas a no solo no hacer nada cuando Babilonia vino a destruir a Jerusalén, sino a incluso participar en la destrucción. Así que Dios dice a través de Abdías que Edom será derribado de las alturas y destruido. Como ellos han hecho con Israel, así les será hecho a ustedes. Y justo cuando piensas que vas a escuchar más acerca de cómo Edom enfrentará su destrucción, el tema cambia de repente en el versículo 15. Escuchamos que el día del Señor contra todas las naciones está cerca. ¿Por qué de repente cambiamos de Edom a todas las naciones? Este versículo es una bisagra que une la primera mitad del libro con la segunda mitad, donde Abdías anuncia el día del Señor, pero no solo para Edom. Él amplía su enfoque para incluir a todas las naciones. Y Abdías dice que todas las naciones orgullosas que actúen como Edom se enfrentarán a la justicia de Dios de la misma manera. Todas ellas caerán de su altivez hacia la ruina. Ahora, la combinación de estas 2 secciones, una sobre Edom y la otra sobre todas las naciones, nos muestra por qué Abdías estaba tan interesado en este pequeño vecino sureño de Israel. Abdías ve el orgullo y la caída de Edom como un ejemplo, una imagen de cómo Dios un día confrontará el orgullo de todas las naciones y hará que caigan también. Difícilmente es una coincidencia que en hebreo la palabra Edom o Edom se deletree con exactamente las mismas letras que la palabra humanidad o en hebreo Adam.
En Abdías, el ascenso y descenso de Edom es una parábola de cómo la justicia de Dios un día se opondrá al orgullo y la violencia entre todas las naciones en el día del Señor. Pero como en todos los profetas, el juicio de Dios nunca es la última palabra. Recuerda específicamente la conclusión de los dos libros que están justo antes de Abdías, Joel y Amós. Joel había dibujado una imagen de lo que sucedería después del día del Señor contra todas las naciones. Él dijo que Dios haría un nuevo acto de salvación en Jerusalén y que todos los que se humillaran a sí mismos y clamaran a Él serían libertados. Y en la conclusión de Amós, él dijo que después de que el día del Señor haya juzgado la maldad de Israel, Dios levantaría la casa de David y edificaría un nuevo reino para Israel, que incluiría a Edom y a todas las naciones llamadas por mi nombre. Así que el libro de Abdías ha sido colocado justo después de Joel y Amós para expandir esas mismas promesas acerca de la esperanza del reino de Dios sobre todas las naciones. Así que el libro concluye con un futuro lleno de esperanza. Dios dice que Él restaurará su reino sobre la nueva Jerusalén y que Él la repoblará con un fiel remanente. Y a partir de ahí, el reino de Dios se expandirá para incluir todo el territorio y las naciones alrededor de Israel. Así que este breve libro contribuye al gran panorama de la justicia y fidelidad de Dios que estamos viendo en los profetas. El antiguo orgullo y traición del pueblo de Edom se convierte en un ejemplo de la más amplia condición humana. Todas las maneras en que nos traicionamos y lastimamos unos a otros en el buen mundo de Dios. Pero hay esperanza, dice Abdías. La caída de Edom apunta al día en el que Dios lidiará con el mal en nuestro mundo, trayendo también su sanador reino de paz sobre todas las naciones. Y de eso trata el libro de Abdías. Muy bien. ¿Qué les pareció? Muy lindo. Sí, interesante. Yo nunca lo he leído. Muy hermoso. Nunca lo he leído. Una pregunta solo. Amón era Esaú. Es que Jacob lo cambiaron por Israel el nombre. Y Esaú. Edom, ajá, eran los de, el hermano. El hermano, sí, ¿verdad? Sí, Era Esaú. Ajá. Sí, entonces, tengo que leerlo, nunca lo he leído ese. No. sí, es muy chiquitito. Bueno. Sí, sí, Es muy me lo leo. chiquitito. Abdías significa siervo de Yahvé. Ajá, es el sí, más ahí te apunté. de los libros proféticos. La historia de Saúl y su hermano Jacob es un canto a la justicia de Dios. Y vean dónde está la justicia de Dios. Por aquello que en algún día nosotros hayamos caído en esto. Vean lo que dice Abdías 1:12. No te alegres en el día de tu hermano, en el día de su exterminio. No te alegres de los hijos de Judá en el día de su destrucción. Sí, no te jactes en el día de su angustia. Antes había un dicho que decía, no te alegres del mal de tu vecino porque el tuyo viene de camino. ¿Alguien ha escuchado ese? Sí. No te alegres del mal de tu vecino porque el tuyo viene de camino. Es lo mismo que dice Abdías. Y Abdías es lo que dice, Dios le recrimina al pueblo de Edom. Le recrimina que siendo familia, en lugar de defender a la familia, se viene en contra de su propia, de la descendencia de su hermano, y en lugar de salir en defensa, más bien entra a robar de lo que había en el pueblo, cuando el pueblo fue invadido por Babilonia. Entonces, aquí entra otra vez la consigna de Dios con nosotros. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que nos veamos como hermanos. ¿Qué es lo que quiere Dios? Que no nos alegremos del mal que le pasa a los demás, por más malos que sean, por más extraviados que anden. Al contrario, Dios lo que quiere es que les extendamos la mano, que les
que les demos esa palabra de aliento, que los atraigamos al Señor. No sé si ustedes en su familia tengan gente difícil que no quiere nada con Dios. Yo podría decir que sí, que en mi familia hay gente que no quiere nada con Dios, pero que Dios me ha mandado a hablarles y no a regañarlos, sino a mostrarles el amor que Dios les tiene para que ellos puedan entrar también en esa sintonía del amor de Dios.